¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple dibujo animado, que ves solo para relajarte, puede inesperadamente convertirse en una herramienta de predicción del futuro? Eso es, exactamente lo que sucede con los Simpson. Los personajes de Springfield ya nos han sorprendido varias veces con eventos que más tarde se hicieron realidad, superando incluso las predicciones más audaces. Política, tecnología, grandes eventos mundiales, parece que tienen su propia bola mágica de predicciones. En este video, analizaremos cómo los Simpson logran adivinar el futuro y cuáles de sus tramas se han hecho realidad de manera sorprendente. Prepárate para una investigación fascinante. El ataque a las Torres Gemelas. El estreno del primer episodio de la novena temporada de Los Simpson, titulado Nueva York contra Homero Simpson, tuvo lugar el 21 de septiembre de 1997. Este episodio resultó ser profético unos años después. En una de las escenas, a Homero le ofrecen boletos a Nueva York por solo $9. En la portada de la revista se muestran las Torres Gemelas del World Trade Center, creando una imagen visual del número 911. Y el cabello de Lisa que sobresale por encima de la revista recuerda la forma triangular del símbolo masónico del ojo que todo lo ve. Pasaron 4 años, y el 11 de septiembre ocurrió un terrible atentado que sacudió al mundo entero. Ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. Muchos creen que los creadores de la serie animada, de alguna manera, predijeron estos trágicos eventos. La guerra en Siria. En el episodio 14 de la temporada 12, emitido el 25 de febrero de 2001. Jóvenes talentos, Bart Simpson fundó el grupo La Pandilla de Matones, patrocinada por la Marina de los Estados Unidos. Durante la filmación del video musical de la canción Lanza la bomba, los miembros del grupo debían volar en aviones militares y atacar a personas armadas en uniforme militar. Según la trama, una de las bombas impacta en un todoterreno, en cuya puerta está pintada una bandera bajo la cual, 10 años después, actuaron los opositores sirios. Un tricolor verde, blanco y negro con 3 estrellas rojas de 5 puntas en el centro de la franja blanca. En el mismo episodio se muestra un caza con un número compuesto por 2 letras idénticas. Páginas. Varios años después, el ejército estadounidense presentó el avión FF-22. Si se invierten las letras PP, se obtiene BB, lo que corresponde al número 22. Es interesante notar que durante los ataques aéreos en Siria se utilizó por primera vez el F-22 Raptor, el más reciente caza estadounidense de quinta generación, cuya producción comenzó en 1997. Para febrero de 2015, los F-22 habían realizado al menos 112 misiones de combate sobre el territorio de Siria. Para junio de 2015, los F-22 se habían convertido en una parte integral de todos los grupos de bombarderos que participaban en los ataques a Siria. Dependencia de los gadgets. En el episodio Amigos y Familia de la serie animada Los Simpson, se aborda el tema de los riesgos asociados con el excesivo entusiasmo por la realidad virtual, anticipando problemas potenciales. De los años 2030. En este episodio, Homero y Marge prueban una tecnología de realidad virtual que simula el sabor de la comida. Homero, inicialmente escéptico, nota que los platos virtuales dejan mucho que desear. A pesar de las expectativas de que tales tecnologías podrían reducir el consumo de comida chatarra, empresas reales como Aerobuckets, Mo RMX y Royal Caribbean han comenzado a utilizarlas para mejorar el servicio. Sin embargo, el dibujo animado también destaca los aspectos negativos, como los accidentes causados por peatones distraídos con cascos de realidad virtual y la pérdida de conexiones sociales reales debido a la inmersión en mundos virtuales. El problema de la adicción a los dispositivos ya se está volviendo cada vez más relevante, ¿no es así? La evolución del transporte. En 2005, el profesor Frank presentó al mundo un automóvil innovador que abrió nuevos horizontes para Bart y Lisa. 6 años después, en 2013, Marge decidió separarse de Homer debido a sus gastos derrochadores. Primero invirtió la fortuna familiar en una vivienda submarina, luego en un dispositivo volador futurista. Homer intentó justificarse. A veces las personas simplemente se distancian, eso es todo. Pero Bart objetó. No, papá, mamá se fue porque perdiste todo nuestro dinero en esa casa submarina. Aunque este automóvil está lejos de ser perfecto, es capaz de transportar a sus pasajeros a través de un túnel cuántico. En el episodio de 1992, La Tierra de Picazón y Rasguño, la escena final predijo un evento 40 años después. Allí vemos a un Homero y Bart adultos dirigiéndose al cine, donde se encuentran con un coche que recuerda al transporte de Star Trek. Los coches voladores allí parecen bastante comunes. Dado que el desarrollo de los hovercars lleva muchos años, es posible que tal concepto pronto se convierta en realidad. Mientras tanto, la empresa Samsung Sky se prepara para lanzar al mercado sus primeros coches voladores. Es muy probable que ya en 2025 podamos evitar los atascos urbanos gracias a estos avanzados medios de transporte. El colapso de la sociedad.
Uno de los momentos más discutidos entre los fanáticos fue un breve episodio del capítulo 14 de la temporada 23. Por fin vacaciones, en el que Bart Simpson escribe en la pared la frase «Me gusta el colapso de la sociedad». Esta declaración provoca diferentes interpretaciones. Algunos ven en ello un reflejo del espíritu rebelde de Bart y su inclinación hacia el comportamiento antisocial. Otros perciben un significado más profundo, relacionado con procesos sociales como la crisis de identidad, la pérdida de valores tradicionales y el aumento del individualismo. Al creador de la serie, Matt Groening, a menudo se le asocia con puntos de vista anarquistas. Es posible que él haya presentido las crisis globales o catástrofes venideras, capaces de sacudir el orden social. Sin embargo, esta es solo una de las posibles interpretaciones de esta escena. No se descarta que la frase haya sido insertada en el episodio como una broma o una forma de expresar el descontento del personaje con los eventos actuales. El tiempo dirá cuán precisas fueron las suposiciones de los espectadores. Crisis ecológica. En la película de larga duración, Los Simpson, la película de 2007. Los espectadores son testigos de una serie de eventos inusuales, muchos de los cuales pueden considerarse profecías. Llama especialmente la atención la trama central de la película, relacionada con una catástrofe ecológica global, presentada de manera exagerada en forma artística, pero que, no obstante, refleja escenarios futuros bastante realistas. El protagonista de esta historia es Homero Simpson, quien agrava el problema de la contaminación del lago Springfield al verter allí los desechos de su granja de cerdos. Estas acciones conducen al inicio de una crisis ecológica a gran escala, como resultado de la cual toda la ciudad queda encerrada bajo una enorme cúpula. Aunque la idea de la cúpula parece fantástica, la naturaleza misma de la catástrofe sirve como una advertencia para la sociedad moderna. Hoy en día, cuando los cambios climáticos y sus consecuencias devastadoras provocadas por la actividad humana se vuelven cada vez más evidentes, es claro cuán importante sigue siendo el problema abordado en la película. Las relaciones irresponsables de las corporaciones y la ignorancia de los recursos naturales continúan dañando nuestro planeta, amenazando la vida de las personas y los ecosistemas. La conquista de Marte. Los entusiastas de la exploración espacial han soñado durante mucho tiempo con volar a Marte y establecer allí un asentamiento habitable. Aunque la colonización real del planeta rojo aún está por venir, en uno de los episodios de Los Simpson se presenta un escenario fantástico en el que Lisa y Marge viajan a Marte para crear una nueva colonia. Cuando Marge se entera de los planes de Lisa de participar en la misión a Marte, se siente abrumada. Al final, toda la familia Simpson decide unirse al proyecto para estar cerca de Lisa. La misión tiene como objetivo colonizar Marte para el año 2026. Sin embargo, a pesar de los retrasos, según la trama de la serie, Lisa y Marge llegan al planeta rojo solo en el año 2051. No obstante, Lisa declara su deseo de mudarse de Marte a Venus. «Es mi vida», afirma Lisa. Y, si decido mudarme de Marte a Venus, nadie me lo impedirá. Quizás Elon Musk vio este episodio, ya que su empresa trabaja activamente en la creación de naves interestelares capaces de hacer realidad proyectos tan ambiciosos. La era de los hologramas. En el episodio Bart del futuro, Bart Simpson, conocido por su pereza, inesperadamente recibe una oferta para actuar con su grupo musical en un club. La invitación llega en forma de un mensaje holográfico, lo que añade un elemento de novedad de alta tecnología al proceso habitual de interacción. En este episodio, Bart echa un vistazo a su posible futuro, que aunque está lejos de ser ideal, contiene un detalle interesante: la entrega del correo. El cartero le entrega una carta virtual, realizada con el uso de hologramas. La comunicación termina con una despedida inusual. «Te oleré después», que reemplaza al tradicional «adiós». A Bart le sorprende este cambio. Es interesante porque en lugar del habitual «adiós», ahora dicen «oleré tu aroma más tarde». Es importante notar que las tecnologías de comunicación holográfica están entrando gradualmente en nuestra vida cotidiana. La pregunta sigue abierta. ¿Se convertirán las hologramas en parte de nuestras comunicaciones habituales en el futuro? Trabajos con inteligencia artificial. El tema de la implementación masiva de robots con inteligencia artificial, ampliamente discutido por expertos, ha encontrado su reflejo en la cultura pop, incluyendo la serie animada Los Simpson. En 2012, los creadores del programa predijeron que los robots comenzarían a reemplazar los puestos de trabajo humanos, y ahora esta tendencia se está volviendo cada vez más evidente. Uno de los ejemplos más destacados es un episodio de 1994 titulado Gatos y rasguños terrenales, donde la familia Simpson visita un parque temático completamente gestionado por robots. A lo largo de la trama, las máquinas se descontrolan, demostrando tanto las posibilidades como los riesgos de tales tecnologías, recordando al mundo de Westworld. Jürgen Schmidt-Huber, un destacado especialista en inteligencia artificial,
cree que el desarrollo de la superinteligencia podría llevar a cambios tecnológicos significativos y transformaciones sociales profundas en los próximos 30 años. Una mujer presidenta de los Estados Unidos. En el episodio de 2016, los personajes de Los Simpson insinuaron una posible carrera política de Ivanka Trump, cuando Homero Simpson se puso un pin que decía Ivanka 2028. Más tarde, en 2017, en un episodio dedicado a los primeros 100 días de la presidencia de Donald Trump, Ivanka ocupó el lugar de la jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, vestida con una toga y pendientes de su propia colección de joyas valorados en $1,000. Las esperanzas de que una mujer ocupe el cargo de presidenta de los Estados Unidos continúan creciendo y en 2025 podrían hacerse realidad. Aunque Hillary Clinton en su momento no alcanzó este objetivo, la probabilidad de que una mujer llegue a la Casa Blanca está aumentando. En uno de los episodios, donde los espectadores son transportados brevemente al futuro, Lisa Simpson se convierte en la primera mujer presidenta de América. Según los Simpson, una mujer realmente podría llegar a ser presidenta. Aunque la predicción sobre la victoria de Kamala Harris no se cumplió, Donald Trump ganó nuevamente las elecciones en 2024. El episodio Bart en el futuro, que se emitió en el año 2000, permitió a Bart ver su futuro, donde Lisa intenta lidiar con los problemas financieros dejados por la administración Trump. Por lo tanto, es muy posible que Ivanka pudiera ocupar el puesto de presidenta después de su padre. Los Simpson nos han sorprendido repetidamente con sus misteriosas predicciones. Ahora veamos cuáles de ellas ya se han cumplido. El ataque del tigre. Para los espectadores rusos, esta predicción puede no parecer tan significativa. Sin embargo, para los espectadores estadounidenses, este episodio tiene un significado especial en la serie Springfield. O, como aprendí, no preocuparme llamar los juegos de azar legalizados de la quinta temporada. Emitido el 16 de diciembre de 1993, los creadores de Los Simpson predijeron la tragedia relacionada con el ataque del tigre a los famosos entrenadores Siegfried y Roy, cuyas actuaciones circenses en Las Vegas fueron increíblemente populares en los años 90 y principios de los 2000. En este episodio, Montgomery Burns abre un casino en Springfield e invita a un dúo alemán de domadores llamado Gunther y Ernst, claramente inspirado en Siegfried y Roy, para realizar espectáculos. Durante uno de los números, un tigre blanco ataca a uno de los artistas. Este incidente, descrito en la serie, se repite de manera sorprendentemente precisa en la vida real. El 3 de octubre de 2003, durante un espectáculo en vivo en Las Vegas, un tigre atacó a Roy Horn. La tragedia del submarino. 2 años antes del tristemente célebre desastre del submarino Kursk, el 29 de marzo de 1998, se emitió un episodio en la televisión estadounidense en el que Homer Simpson se une a la reserva naval y, sin querer, se dirige en un submarino hacia aguas territoriales rusas. La situación se complica drásticamente cuando la tripulación interpreta erróneamente una maniobra de rutina como una preparación para un ataque con misiles, lo que lleva a un tenso enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Fox se convirtió en parte de Disney. Es una de esas predicciones que, aunque no son las más resonantes, resultaron ser ciertas. En el episodio de la temporada 10 titulado Cuando veas una estrella, emitido el 8 de noviembre de 2008, los Simpson predijeron inesperadamente la compra de la compañía Disney del estudio 20th Century Fox. En diciembre de 2017, Disney realmente anunció la adquisición de esta compañía por impresionantes $52,000 millones. Esta fusión unió a dos de las mayores corporaciones de medios y Disney obtuvo los derechos sobre la extensa biblioteca de contenido de Fox, incluyendo a Los Simpson, videollamadas y relojes inteligentes. En el episodio La boda de Lisa, de la sexta temporada, emitido el 19 de marzo de 1995, los creadores de Los Simpson hicieron una interesante predicción sobre las videollamadas y los relojes inteligentes. En este episodio, que transcurre en el futuro, Lisa utiliza una videollamada para comunicarse con su familia. En esos tiempos, tal tecnología era una rareza y la escena parecía extremadamente futurista. Además, el prometido de Lisa lleva un dispositivo similar a un reloj que funciona como medio de comunicación, lo que recuerda a los relojes inteligentes modernos. Hoy en día, con la proliferación de los teléfonos inteligentes y aplicaciones como Skype y FaceTime, las videollamadas se han convertido en una práctica cotidiana. Los relojes inteligentes también han ganado popularidad y se han convertido en un accesorio de moda que no solo muestra la hora, sino que también rastrea la actividad física, notifica sobre mensajes e incluso permite hacer llamadas. El virus del ébola. En el episodio Casa del Horror 8 de la 9ª temporada, emitido el 26 de octubre de 1997, los creadores de Los Simpson hicieron una inquietante predicción sobre un brote del virus del ébola. En una de las escenas, Marge lee un libro titulado Curioso George y el virus del ébola. En ese entonces, el virus del ébola aún no era ampliamente conocido, y esta referencia pasó prácticamente desapercibida.
Sin embargo, años después, en 2014, el mundo se enfrentó a un grave brote de ébola que afectó principalmente a África Occidental. Esta epidemia provocó un pánico masivo debido a la alta tasa de mortalidad y la falta de métodos de tratamiento efectivos. Aunque la situación no coincidía exactamente con lo que se mostró en Los Simpson, la mera mención del virus del ébola en un episodio filmado muchos años antes de los eventos reales es impactante. ¿Guionistas o adivinos? A los creadores de Los Simpson se les puede atribuir un talento especial para la previsión, ya que muchas de sus predicciones se han confirmado posteriormente. Sin embargo, no todas tienen un matiz positivo. Lo que nos espera en 2025 y más allá, solo lo podremos saber con el tiempo. Y por hoy, eso es todo. Adiós a todos.